Los que no tienen de Inga tienen de Mandinga, reza la frase de Ricardo Palma. Y aunque lucimos diferentes, los seres humanos tenemos el mismo tipo de información en cada una de nuestras células. El ADN que tenemos en el núcleo de nuestras células viene de nuestros padres. Esta información se transmite de padres a hijos. Lo mismo ocurre en plantas y en animales. Los científicos están estudiando cómo ocurre este proceso y en este estudio nos están descubriendo un mundo totalmente desconocido. Nuestros científicos trabajan con moscas mutantes para que nosotros podamos disfrutar de un buen jugo de frutas. Soy Modesto Montoya y sobre la vida que modificamos en el laboratorio hablaremos hoy en Umbrales. Los seres vivos son objetos, sistemas, compuestos por átomos y moléculas que tienen una virtud especial, tienen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Cada célula es la mínima entidad que tiene las propiedades de vida. Los genes que se encuentran en el núcleo de nuestras células son combinaciones de 4 letras: la adenina, la guanina, la timina y la citosina. El estudio de estas combinaciones nos da pistas sobre nuestros orígenes. La información para tener el conocimiento de cuál va a ser la forma y el destino de un ser vivo se almacena en la molécula del ADN. Sabemos ahora que en un litigio de paternidad, cuando una mujer señala a un hombre como padre de su hijo, 1 de cada 3 veces se equivoca. En principio, básicamente, se ha tomado una población de los últimos 4 años de los casos que han llegado a laboratorios. En ese sentido, se compara el ADN heredado de cada uno de los progenitores. Cada hijo hereda el 50% de ADN de mamá y el 50% de ADN de papá. Pero la genética nos permite también abrir otras posibilidades como prevención de enfermedades y muchas especialidades que se derivan de este campo. El ADN es esta gran biblioteca de los seres vivos en la cual reside toda la información absolutamente para definirla en su forma, en su trayectoria, en su evolución, hasta inclusive definir el periodo promedio de vida que ella tiene. Al principio se une el óvulo con el espermatozoide y forma una sola célula. Esta célula se multiplica innumerables veces, siendo cada una copia de la anterior. Pero con el tiempo, estas células van conformando hígado, riñón, corazón y otros órganos del cuerpo humano. ¿Cómo es posible que una célula que comienza única se divide y luego se va separando para conformar órganos diferentes y de hacer el cuerpo humano tal como lo conocemos? Para tener un entendimiento más cercano de lo que es un gen, podríamos imaginarnos un restaurante y su cocina. Y dentro de su cocina, el libro de recetas. El restaurante sería la célula, la cocina podríamos identificarla como el núcleo, y el libro o la colección de libros donde están todas las recetas, desde los ingredientes básicos hasta los procedimientos para hacer los platos, vendría a ser el ADN, el genoma. Los genes en ese caso serían recetas específicas para componentes específicos de un plato. Por ejemplo, una receta para preparar una salsa, una receta específica para una entrada, una sopa, etc.
De modo que muchos genes pueden expresarse, los cocineros ponen en pie su trabajo, siguen una receta y generan un plato que sería el producto final. Muchas células que contienen la misma información en su ADN pueden realizar funciones distintas, incluso tomar formas distintas. El ejemplo típico es dentro de un animal, como si todo proviene de un solo embrión, que es una sola célula, y luego son copias de esta célula, algunas de estas células llegan a formar órganos distintos como cerebro, hígado, pulmón. Lo que ocurre es que la información en el ADN está como dentro de un libro cerrado. Esa información requiere ser leída. El ADN necesita como un libro, ser abierto, encontrar el mensaje adecuado, leerlo, copiarlo y llevarlo al lugar donde debe ser ejecutada esa orden, esa información. En todos estos procesos, que llamamos expresión de los genes, hay oportunidades de regulación. Es esta regulación lo que permite que diferentes células que contienen la misma información terminen llevando a cabo diferentes funciones. En este laboratorio, científicos peruanos estudian los genes y las fuerzas que dominan el ADN. Y esto lo hacen en colaboración con científicos del mundo desarrollado, poniendo al Perú entonces en el nivel primero A1 de la investigación mundial. Así, por ejemplo, hemos estudiado cómo es nuestra variedad genética y cómo nos hemos mezclado genéticamente entre peruanos. Y lo que nosotros encontramos en el estudio estudiando una población de Lima y otra de Cerro de Pasco es que esa variabilidad no era tal. En realidad teníamos un abanico mucho menos mayor de lo esperado, es decir, hay variabilidad genética en el sentido que tenemos muchas etnias en el Perú, pero el estudio nos dio como conclusión que no nos mezclamos tanto como creemos que nos mezclamos, o por lo menos que a lo mejor lo hicimos en un inicio y ahora eso se ha perdido y seguimos mezclándonos entre las etnias, pero no tenemos una mezcla hacia afuera. El hombre ha comenzado en una célula, la que se ha ido multiplicando innumerables veces. Estas a veces han mutado en forma positiva, lo que ha permitido la evolución del ser humano. Sin embargo, también hay mutaciones negativas que producen enfermedades o malformaciones. Estudios han identificado algunos alelos que son variantes o mutaciones de un gen que las personas que lo tienen ven incrementado su riesgo a adquirir la enfermedad, mientras que otros, por el contrario, al tener otras variantes de este gen, tienen una reducción del riesgo a enfermarse de tuberculosis. Uno de los primeros animales a los que se le ha secuenciado el genoma es la mosca. El estudio del genoma nos permite mejorar plantas y animales. Tras la pausa veremos los estudios sobre cuy, camarones y microorganismos.